Saludos, aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes este tiempo que es un tiempo de muchísima bendición. Siempre les agradezco mucho por permitirnos estar ahí en el contexto de sus hogares, llevando a cabo este proceso de enseñanza del Evangelio según San Mateo. Ahí hemos estado basando nuestro estudio en el hogar, ahí en nuestros hogares, que, como siempre menciono, se convierten en una extensión de nuestra iglesia, cada hogar o en cada hogar un grupo CCI. Así es que bienvenidos, qué bueno que están en familia también ahí y aprovechemos para poder compartir este momento ahí en familia y crecer, orar juntos, adorar juntos, honrar al Señor juntos, abrir la Biblia juntos. Todo eso, queridos hermanos y hermanas, va a dejar una enorme cosecha en la vida familiar y en la vida relacional a ese nivel y en la vida espiritual en el contexto de familia. Muy bien, estudio 55 es este del Evangelio según San Mateo. Y aquí básicamente la idea central de este estudio es cómo Jesús resulta ser juzgado ante Poncio Pilato. Ese es el contenido central del estudio de esta oportunidad. El capítulo 27, entramos ya a este capítulo, hemos estado en el 26 y estaremos viendo de los versículos 1 hasta el verso 31. Les recuerdo siempre la dinámica, es que yo leo, donde considero oportuno comento un poco, de ahí ustedes es importante que soliciten, en el caso de que así lo quieran, este estudio, el cual se hace llegar a sus aparatos móviles, como lo tengo yo acá. Por eso es de acá que voy compartiendo. De esta manera también les indico que aquí pueden recibir ustedes lo que es la enseñanza. Háganos llegar su número telefónico y con gusto le haremos llegar también, valga la redundancia, lo que es el estudio de cada semana. Bien, vayamos al estudio del texto. Vamos a ver primero de los versículos 1 al 2 cómo Jesús es entregado por las autoridades judías al gobernante romano. Muy temprano, comienzo a leer, por la mañana, las autoridades judías, entre ellos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, se pusieron de acuerdo para que se llevara a cabo el veredicto contra Jesús. Lo querían volver prácticamente o acusar y que se constituyera en alguien culpable de blasfemia, de blasmar. Por lo tanto, esa persona culpable de blasfemia era alguien digno de muerte. Decidieron, por lo tanto, entregarlo al gobernador romano de turno de ese momento, que era Poncio Pilato. Los judíos buscaban matar a Jesús, pero ellos no podían hacerlo, porque los romanos habían retirado precisamente a los judíos el derecho de aplicar la pena capital. Siempre esta gente tenía en su corazón deshacerse de Jesús, porque Jesús se había constituido poco a poco en una figura amenazante para ellos. Querían deshacerse de él y buscaron, ustedes saben, lo hemos reiterado, a lo largo de diferentes momentos, buscaron con insistencia la manera de deshacerse de él, entre ellos eliminarlo con muerte. Pues aquí se les presentó la oportunidad y consideran que acusarlo de blasfemia es la forma de poder conseguir que Jesús sea condenado a muerte. Para ello, volvemos a mencionar, entonces lo ponen en manos de Poncio Pilato, ya que ellos no podían definir la pena de muerte sino la autoridad romana de esa oportunidad. Ya que no podían, porque se les había retirado esa posibilidad de poder dictar sentencia a ese nivel, les fue necesario, seguimos leyendo, entregarlo al gobernador romano Poncio Pilato, quien fue
Este Poncio Pilato fue gobernador de Judea y Samaria. Sus cuarteles generales oficiales estaban en Cesarea, pero tenía que estar presente en Jerusalén en cualquier ocasión en que pudiera haber la posibilidad de disturbios. Y la fiesta de la Pascua, que era lo que se estaba celebrando por esa ocasión, era oportunidad para que se presentaran disturbios entre el pueblo judío. De manera precisa, el evangelista destaca que a Jesús lo llevaban atado, es decir, tratado como si fuera un criminal. Así lo describe el evangelista Mateo. Luego vamos a ver de los versículos 3 al verso 10 cómo Judas siente remordimiento por la traición y devuelve las 30 monedas de plata que le fueron entregadas por haber precisamente vendido a Jesús. Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Otras versiones de la Biblia se refieren a este arrepentimiento como a que se llenó de remordimiento. Una versión que lo menciona así es la Nueva Traducción Viviente. Es decir, que lo que Judas sintió fue un malestar por haber traicionado a Jesús. Así lo dice la traducción del lenguaje actual de la Biblia. Lo que describe mejor lo que realmente sintió Judas, que fue una reacción a la manera mala en que se comportó con Jesús, y lo que realmente Judas estaba sintiendo era un remordimiento y no un arrepentimiento verdadero y profundo. El arrepentimiento es algo que lleva a volverse a Dios de todo corazón y cambiar de actitud y de conducta. Por lo que en realidad, solo sintiendo remordimiento, lo que Judas hizo fue devolver las 30 monedas de plata y luego fue a suicidarse ahorcándose. Las autoridades judías tomaron las monedas y como no podían ponerlas en el tesoro de las ofrendas porque esas monedas correspondían al precio que se había pagado por la vida de un hombre que iba a derramar su sangre, porque Jesús, al ser condenado a muerte, pues iba a derramar sangre, y en la ley no estaba permitido que una cosa de esas pasara, tomar el precio de alguien que iba a derramar sangre para entonces ponerlo en las ofrendas. ¿Qué hicieron? Bueno, optaron por comprar con esas monedas un terreno conocido como el campo del alfarero y convertido luego en cementerio para extranjeros. A ese terreno luego se le conoció como campo de sangre, Aceldama, que significa campo de sangre. 30 monedas de plata fue el precio que el pueblo de Israel le puso a Jesús. Fue el precio, que le pusieron a ese terreno. Era el precio que en la antigüedad se daba como pago cuando un buey corneaba a un esclavo, el precio que se estimaba como el valor que tenía una mujer, y fue también el precio que los pastores inútiles le pusieron al Señor. Por ese precio de 30 monedas se compró ese campo, y esas 30 monedas fue el precio prácticamente que estos maestros de la ley y estas autoridades religiosas le pusieron a Jesús, entregando esas 30 monedas de plata a Judas. Muy bien, versículos 11 al 14, vamos a ver cómo el juicio de Jesús se desarrolla frente a Poncio Pilato. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. La acusación de blasfemia carecía de importancia a los ojos de Pilato, por lo que le imputaron a Jesús, esta gente religiosa, que lo que Jesús tenía como agenda o como propósito era la sedición, ya que él se proclamaba rey de los judíos. Haber hecho esto implicaba convertirse en opositor abierto al Imperio Romano.
Entonces, esto ya ponía las cosas bajo una perspectiva diferente. Poncio Pilato no podía acusar a Jesús por el tema de blasfemia. No estaba dentro de la autoridad de él calificar un delito, eso como un delito. Pero por eso entonces estos maestros de la ley llevaron a Jesús no acusándolo de lo que para ellos era el motivo por el cual querían acusarle, sino que lo que hicieron fue acusarlo de sedición, ya que él se proclamaba rey, y eso sí, se constituía en una especie de oposición abierta al emperador romano. Estando Jesús en pie ante el gobernador, éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Queriendo verificar las acusaciones de las autoridades judías en cuanto a que él se proclamaba rey, con lo que atentaba, como ya dijimos, contra el imperio romano. A la pregunta de Pilato, Jesús le contestó: tú lo dices. Con lo cual Jesús no niega ser el rey de los judíos, sino que pone tal declaración, más bien, en la boca del propio gobernador romano. Las autoridades judías entonces presentaron a Pilato sus acusaciones contra Jesús, pero Jesús guardó silencio, no se defendió. Esto, obviamente, asombró a Pilato y hasta le preguntó si acaso no escuchaba todas las acusaciones, pero Jesús guardó silencio. Pilato, asombrado por el silencio del supuesto pretendiente mesiánico, y es que para los judíos lo que esperaban era un Mesías guerrero que usara más bien la fuerza, la autoridad de rey, pero Jesús optó por la humildad y el guardar silencio ante sus acusadores. Y esto, vuelvo a mencionar, desprendió el asombro por parte del gobernador romano Poncio Pilato, que lo que esperaba era una reacción virulenta de parte de Jesús para tratar de defenderse. Luego encontramos de los versículos 15 al 26 algo que es medular. Jesús es sentenciado a muerte en una cruz. Sabiendo Pilato que las autoridades judías le habían entregado a Jesús y lo estaban haciendo por envidia, ya que el pueblo había comenzado a reconocerlo como el Mesías, es decir, Jesús había ido tomando fama frente al pueblo, les propuso poner en libertad a un preso. Según la costumbre de los romanos, era por esas fiestas liberar a un preso para congraciarse con el pueblo judío. Recuerden que se estaba desarrollando la fiesta de la Pascua que se hacía cada año. Y lo que hacían las autoridades romanas era, les daban a escoger entre algunas personas que estaban allí. En este caso, se le propuso al pueblo escoger entre Barrabás y Jesús. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó a decir que no se metiera con ese hombre, porque ese hombre, refiriéndose a Jesús, era alguien inocente, y que por causa de él hasta había tenido un sueño terrible ella. Sin embargo, las autoridades judías que estaban allí persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. Cuando Pilato les preguntó qué era lo que él debía hacer, entonces lo que ellos dijeron es que crucificaran a Jesús. Él les pregunta: ¿qué debo de hacer con este que llaman el Cristo? Y todos responden que hay que crucificarlo, que muera en una cruz. Pilato procuró liberar a Jesús mediante esa amnistía anual especial, pero al final se dejó llevar por la presión de los judíos en cuanto a que Jesús había pretendido ser su rey. Pilato vio que ya no iba a poder conseguir que cambiara la multitud que estaba ahí de opinión y que más bien estaba a punto de armarse un alboroto. De hecho, él estaba ahí para evitar que se armaran situaciones de sedición y de problemas. Entonces pidió agua para lavarse las manos en señal de que no
se hacía responsable de la muerte de aquel hombre justo, porque él sabía que Jesús era alguien inocente. Toda la gente respondió asumiendo ellos la responsabilidad de la muerte de Jesús, aunque ellos les implicara, esta decisión que estaba tomando el pueblo les significara a ellos mismos una especie de maldición sobre ellos, sobre sus hijos, sobre su descendencia. Entonces, así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Las víctimas de azotes eran desnudadas, eran amarradas a un poste y luego eran golpeadas sin misericordia con un látigo. Este látigo era fabricado con tiras de cuero trenzadas y cada una con pequeños pedazos de metal o hueso adherido y con fragmentos de plomo atados a la punta. La flagelación arrancaba fragmentos de carne a las víctimas, muchas de las cuales ahí mismo no sobrevivían al enorme tormento. Y mire usted cómo después de haberlo condenado, inmediatamente lo mandan a Jesús para que Jesús sea flagelado con este látigo que desprendía pedazos de carne a la persona que lo recibía. Luego encontramos de los versículos 27 al 31 cómo los soldados romanos se burlan de Jesús hasta el cansancio. Los soldados romanos llevaron a Jesús al pretorio, el patio del cuartel, y llamaron al resto de la tropa para reunirse alrededor de él, mientras lo golpeaban y se burlaban de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto rojo escarlata en su cabeza, le colocaron una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en su mano derecha. Luego se arrodillaron en forma burlona delante de él mientras se mofaban diciéndole: «Viva el rey de los judíos». Además lo escupieron, lo golpearon en la cabeza y fue una combinación de crueldad física y también una presión mental sobre Jesús. Lo hicieron para burlarse del motivo de su condena, ser rey de los judíos. Recuerden que al final se combinó esto. El verdadero motivo de los religiosos de ese momento era la amenaza que sentían con Jesús y la fama que Jesús iba adquiriendo como el Mesías enviado por Dios. Y ellos sintieron que eso amenazaba su estatus religioso. No podían condenarle a muerte, entonces inventaron o se agarraron del hecho de que Jesús decía que él era el rey de los judíos. Eso significaba una amenaza para el pueblo romano, porque prácticamente ya era una amenaza política. Y vea usted cómo se combinan estas cosas. Un sector religioso, un sector político que se sienten amenazados por un mover espiritual, reaccionan a ese mover espiritual y tratan de aplacarlo. Entonces esa parte política al final es la que condena a Jesús, y Poncio Pilato lo que hace es lavarse las manos y tirarle la responsabilidad al pueblo, que el pueblo es quien dice que deben de crucificar a Jesús. Entonces vea usted cómo se combina la influencia sobre un pueblo que al final es quien termina pidiendo que maten a quien ha venido para hacerles bien. Así es. Alguien dice que la voz del pueblo, de la voz de Dios está en el pueblo. Hermanos, en el pueblo puede estar incluso un pueblo mal influenciado, puede desbocarse y desbordarse en forma inapropiada y terminar pidiendo lo que es para su propio mal. Esa es la verdad. Muy bien, eso es el resumen de todo lo que hemos visto acá a lo largo de este momento. Siempre les dejo con un versículo para reflexionar. Memorizar será un poco más complicado este versículo porque es bastante largo. Mateo 27, 27 hasta el 29.
Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían: «Salve, Rey de los judíos». Mateo 27, 27 al 29. ¿Sabe? Lean este versículo último y todavía sigan comentando ustedes ahí en casa acerca de cada uno de estos momentos que hemos ido advirtiendo, y comenten ustedes dándole un poco más de profundidad a la discusión de este momento. Muy bien, recojamos de aquí esa entrega de Jesús y esa decisión de Jesús de entregarse por nosotros para nuestra salvación, y de ver aquí cómo Jesús no varió su determinación, comenzó su sufrimiento, y a pesar de que fue un sufrimiento que creció progresivamente hasta la muerte en la cruz, Jesús nunca decidió lo contrario a la voluntad de su misión, que era salvarnos por amor. Agradezcamos eso. Oramos, honramos al Señor con nuestros bienes y cerramos adorando. Padre, te damos gracias por la entrega tuya a favor nuestro. Eso nos hace hoy ser salvos. Y gracias que a pesar de las presiones, nunca variaste tu decisión de actuar con humildad y aceptar la voluntad del Padre. Que esto sea un ejemplo de inspiración para nosotros de tu amor, pero igual sea un ejemplo de conducta de vida para nosotros mismos. Que bajo ningún tipo de presión variemos nuestra determinación de honrarte en todas las cosas. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice cada vida. Te honramos con nuestros bienes y te adoramos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos la próxima semana. En mí. Adoro, tú eres Dios, toda mi vida te serviré. Me amas tanto, cuidas de mí. Te alabo, has sido bueno, eres real, vives en